Mi esposo, un mujeriego empedernido, siempre coqueteaba con todas mis amigas, hasta que le presenté a una amiga muy especial. Esa noche recibí un mensaje que decía: «No volveré a casa esta noche». Solo sonreí, y a la mañana siguiente, cuando regresó, algo en él había cambiado por completo. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Yo estaba en la pequeña cocina de la panadería La Esperanza, con las manos aún cubiertas de harina, mientras el olor a levadura y mantequilla flotaba a mi alrededor como un viejo amigo. Casi era medianoche. El pueblo afuera estaba en silencio absoluto. Solo se oía el leve silbido del viento colándose por la ventana. Estaba amasando la última tanda de masa para los croissants que saldrían del horno por la mañana. Este trabajo había sido parte de mí desde que era una joven que heredó la panadería de mi madre hasta ahora, cuando mis cabellos ya tienen canas y las arrugas se marcan más profundas junto a mis ojos. Mi viejo teléfono, un objeto fuera de lugar entre los sacos de harina y los frascos de vainilla sobre el estante, vibró de repente. La pantalla se iluminó, rompiendo el silencio de la cocina. Me detuve, limpié las manos en el delantal gastado y sentí un pequeño nudo en el pecho. Una sensación extraña, como ese aire frío que se cuela en casa cuando llega el invierno. Tomé el teléfono y vi un mensaje corto de Héctor, mi esposo. «No volveré a casa esta noche». Sin explicación, sin disculpas, solo una frase seca, como si hablara de comprar otra botella de leche. Me quedé mirando esas palabras, sintiendo cómo una piedra pequeña caía dentro de mi pecho, no lo suficiente para doler, pero sí para recordarme el vacío que ya conocía tan bien. Dejé el teléfono sobre la mesa, sin responder. No quería responder. Volví a la masa, respirando hondo para dejar que el olor a harina y levadura ahogara esa opresión en mi pecho. Mis manos siguieron amasando, una y otra vez, al ritmo constante de quien intenta no derrumbarse. Cubrí la masa con cuidado, la tapé con un paño limpio y empecé a ordenar la cocina. Todo debía quedar limpio, ordenado, como la manera en que siempre he intentado mantener mi vida fuera del caos. Apagué las luces y subí por las viejas escaleras de madera hacia la habitación del piso de arriba. La pequeña casa detrás de la panadería, donde Héctor y yo vivimos por más de 30 años, se sentía más vacía y fría que de costumbre. Mis pasos resonaban suavemente, como los susurros de una casa que ha visto demasiadas noches solitarias. Me acosté en la cama amplia. El lado de Héctor estaba helado, la sábana aún lisa, como si nadie la hubiera tocado. No lloré. Dejé de llorar hace mucho tiempo, tal vez desde los años en que las lágrimas dejaron de tener poder para cambiar algo. Solo me quedé ahí, con los ojos abiertos, mirando el techo, donde pequeñas grietas parecían líneas del destino que no podía reparar. La primera luz del amanecer se filtró por la ventana, débil y frágil, como yo en ese momento. Cerré los ojos, intentando dormir un poco, pero mi mente no dejaba de dar vueltas con preguntas que no me atrevía a responder. El timbre del horno sonó, sacándome de mis pensamientos. La primera tanda de pan estaba lista, y el aroma a pan recién horneado llenó el aire, disipando el frío de la mañana. Bajé a la cocina, aún tibia por el calor del horno. Los croissants dorados descansaban en la bandeja. Eran mi orgullo, lo único en mi vida que podía controlar por completo. Los coloqué en el estante, preparándome para abrir la panadería. Los clientes pronto llegarían, con sus sonrisas y sus pequeñas charlas sobre el clima o sus hijos. Ellos no sabían que cada pan que vendo lleva un pedacito de mi alma, amasado entre noches largas y tristezas sin nombre. A eso de las 7 de la mañana, mientras envolvía un pastelito para Doña Rosa, una clienta habitual con una sonrisa bondadosa, la puerta que conectaba la panadería con la casa de atrás se abrió de golpe. Héctor entró tambaleándose, con el aspecto de alguien que acababa de pasar una noche larga y agotadora. Su camisa estaba arrugada, el cuello manchado con un rastro de lápiz labial color vino que yo jamás había visto en ninguna barra de labios de la casa. Tenía el cabello despeinado y, incluso a varios metros, podía oler el alcohol barato mezclado con un perfume extraño.
un aroma que me revolvía el estómago. No me miró directamente. Sus ojos se desviaban, como si yo fuera un fantasma que apenas atravesaba su campo de visión. Murmuró con voz ronca: «Me encontré con unos viejos amigos». Bebimos un poco de más, así que me quedé a dormir en casa de uno de ellos. Sus palabras flotaron en el aire, débiles y falsas, como una hoja seca arrastrada por el viento. No respondí. No valía la pena gastar fuerzas en hacerlo. Permanecí en silencio, usando las pinzas para colocar con cuidado un pastelito en la bolsa de papel de Doña Rosa, con movimientos lentos y precisos, como si fuera lo más importante del mundo. Luego me giré hacia él y con un tono tan sereno que hasta yo misma me sorprendí, dije: «Hay café en la estufa. Deberías tomar una taza para despejarte». Héctor pasó junto a mí y entró en la cocina detrás de la panadería, dejando tras de sí aquel perfume ajeno, intenso, como si quisiera ahogar el aire del lugar. Yo seguía aferrada a las pinzas, la mirada fija en el mostrador de madera, desgastado por los años. Ese olor no era solo un olor, era una puerta que se abría hacia el pasado, hacia el momento en que las grietas de mi matrimonio comenzaron a mostrarse, visibles e imposibles de ocultar. Soy Verónica. Tengo 60 años. Mi vida está entrelazada con la panadería La Esperanza, donde el aroma de la mantequilla, la harina y la levadura se ha convertido en mi propio aliento. Desde joven me he mantenido detrás de este mostrador, aprendiendo de mi madre a amasar el pan, a sonreírle a los clientes incluso cuando el corazón se me rompía. La pequeña casa detrás de la panadería, donde Héctor y yo construimos nuestra vida juntos, fue alguna vez el lugar que imaginé lleno de risas y cenas cálidas, pero ahora no es más que un espacio vacío, donde mi voz suele perderse en el silencio de él. Recuerdo mi cumpleaños número 40, un día que pensé sería especial. Llevaba un vestido color esmeralda que Héctor solía decir que me quedaba bien, el cabello cuidadosamente peinado, aunque normalmente lo recogía para trabajar. La fiesta fue en casa, con amigos cercanos y familiares. Yo iba de un lado a otro, asegurándome de que todos tuvieran pastel y vino. Pero en un momento miré hacia el balcón y vi a Héctor acorralando a Elena, mi mejor amiga, contra la pared. Su mano estaba en su cintura y le susurraba algo con ese tono dulce que antes usaba conmigo. Elena, confundida, lo apartó y corrió hacia mí con el rostro enrojecido y los ojos llenos de culpa. «Verónica, yo no sabía lo que él iba a hacer», tartamudeó. Solo sonreí, le toqué el hombro y le dije: «No pasa nada, sé que está borracho». Pero por dentro sentí como si alguien acabara de clavarme una pequeña cuchilla en el corazón. Las otras veces no fueron diferentes. Cada salida al mercado con Héctor era una prueba de mi paciencia. Siempre se detenía en el puesto de flores de una joven llamada María, con una sonrisa radiante y palabras llenas de halagos. Ni siquiera una flor tan orgullosa puede compararse con la belleza de quien la vende, decía, sosteniendo una rosa en la mano, sin apartar la vista de María. La chica se sonrojaba, reía bajito, y yo, a su lado, con las bolsas de verduras en la mano, me sentía como una sombra invisible. No dije nada, solo caminé en silencio, pero cada paso pesaba más por el dolor que intentaba enterrar. Luego llegó la fiesta de fin de año de la empresa de Héctor. Traté de arreglarme lo mejor posible con la esperanza de que, al menos por una noche, él me mirara. Pero durante toda la velada solo tuvo ojos para una compañera joven, una mujer de cabello rubio y sonrisa segura. Reía a carcajadas mientras giraba con ella en la pista de baile, mientras yo me quedaba sola en la mesa, con una copa de vino tinto que ondulaba como sangre. Miré el vino y me pregunté si había hecho algo mal para que él ya no pudiera verme. Las miradas de los demás, llenas de lástima disimulada, me daban ganas de levantarme y marcharme. Pero no lo hice. Me quedé ahí, sonriendo, fingiendo que todo estaba bien, aunque por dentro sentía que me ahogaba. Lloré muchas noches junto a mi hermana Carmela, cuando Héctor salía a ver a un viejo amigo. Ella me tomaba la mano y suspiraba. Así son los hombres, Verónica. Mientras siga trayendo dinero a la casa, aprende a cerrar los ojos.
Sus palabras fueron como una bofetada suave, sin dolor, pero suficiente para hacerme entender que nadie, ni siquiera mi propia hermana, podía comprender lo que era sentirse traicionada una y otra vez. Las tías de Héctor eran aún más crueles. «Tienes que cuidarte más», me dijo una vez la tía Rosa, con tono de reproche. Con ese aspecto desaliñado y siempre metida en la cocina, ¿cómo no va a aburrirse tu marido? Me miré al espejo después de esas palabras y vi a una mujer con el cabello mal recogido y los ojos cansados. ¿Había permitido que mi reflejo se marchitara? ¿Le había dado motivos a Héctor para buscar a otras mujeres? Después de cada episodio, Héctor volvía, se arrodillaba frente a mí, con lágrimas corriendo por el rostro que alguna vez amé. «Te lo juro, Verónica, esta es la última vez. Solo te amo a ti», decía, con una voz temblorosa, como si él mismo creyera en su mentira. Me compraba regalos caros, un collar de perlas que nunca usé, un vestido rojo de seda que sabía que jamás me pondría detrás del mostrador de la panadería. Esos regalos no eran disculpas. Eran como piedras frías que solo hacían mi corazón más pesado. Al principio le creía. Lloraba, lo abrazaba y lo perdonaba. Pero con el tiempo, mis lágrimas se secaron. El perdón se volvió un acto vacío, mecánico, como doblar cajas de pasteles cada día. Ya no sentía dolor, solo un vacío que no sabía cómo llenar. Dejé de cantar mientras amasaba. Las melodías de bolero que antes me hacían sonreír ahora solo me recordaban los días que se habían ido. Las macetas de geranios junto a la ventana, que antes cuidaba cada mañana, se marchitaron, sus hojas amarillas cayendo al suelo. Las miré y me vi a mí misma, una mujer que alguna vez rebosó de vida y que ahora no era más que una cáscara que trabajaba y guardaba silencio. El hilo de recuerdos se interrumpió cuando escuché el sonido de una taza de café al posarse sobre la mesa. Levanté la vista y vi la espalda de Héctor, sentado en la esquina de la cocina, con los hombros ligeramente temblorosos mientras daba un sorbo a su café. El perfume extraño aún flotaba en el aire, como un recordatorio de que nada había cambiado. No me miró, tampoco dijo nada más. Tal vez sabía que ya no quería escuchar más mentiras. Esa tarde, después de que Héctor se fue al trabajo, la panadería quedó sumida en un silencio inusual. La campanilla de la puerta no sonó. Ningún cliente entró. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared y el olor a harina suspendido en el aire. Sentí la necesidad de salir, de respirar un poco de aire fresco para disipar la sensación de ahogo que me envolvía. Salí al pequeño jardín detrás de la casa, donde una hilera de laureles verdes separaba mi terreno del de doña Mercedes, mi vecina anciana a quien siempre había admirado. Me arrodillé junto al cantero de albahaca, arrancando lentamente las hojas marchitas con los dedos, como si ese gesto pudiera ayudarme a limpiar el caos dentro de mí. Escuché un ruido al otro lado del seto. Doña Mercedes estaba podando sus rosales, con el cabello plateado recogido en un moño ordenado y los ojos vivaces brillando bajo la luz del atardecer. No me miró de inmediato. Habló en voz baja, con tono sereno. «Tus plantas parecen necesitar agua, Verónica». Sabía que no hablaba realmente de las plantas. Sus palabras siempre llevaban un significado más profundo, como las historias de su juventud, dulces pero afiladas. Respondí con desgano. «Sí, olvidé regarlas unos días». Pero mi voz sonó débil, incapaz de ocultar el cansancio. Seguí arrancando hojas, intentando concentrarme en lo seco para no tener que enfrentar su mirada. Pero doña Mercedes no era alguien que se distrajera fácilmente. Dejó las tijeras a un lado y me miró directamente. «Esta mañana vi a Héctor llegar», dijo, con voz lenta pero firme. Parecía un gato callejero perdido, con la ropa arrugada y la cara demacrada. «Otra noche fuera de casa, ¿verdad?». Detuve mis manos, aún apretando una hoja amarilla entre los dedos. No respondí, no porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. Mi silencio fue suficiente respuesta. Doña Mercedes suspiró, un suspiro pesado, como si cargara también con mi dolor. Se acercó a la cerca, apoyando sus manos delgadas sobre las ramas del laurel. «¿Sabes, Verónica?»,
Comenzó con voz tranquila pero con un matiz gélido. Mi esposo también solía ver a viejos amigos así. Decía que tenía reuniones, que iba a arreglar el auto o a tomar cerveza con los compañeros, pero yo sabía a dónde iba. Un día encontré 2 boletos de cine en el bolsillo de su abrigo, 2 boletos para una película romántica que él siempre decía detestar. Levanté la vista y miré sus ojos. Había en ellos un dolor antiguo, pero aún cortante. Continuó, sin alterar el tono, aunque cada palabra era como una pequeña puñalada. No le dije nada. No quise armar un escándalo ni que supiera que lo había descubierto. En cambio, fui sola al cine, justo a la función de esos boletos. Me quedé en un rincón oscuro, viéndolo sentado en la última fila, de la mano con una mujer más joven que yo por al menos 10 años. Ella reía con una alegría radiante, y él la miraba como si fuera todo su mundo. Esa noche, cuando regresó a casa, todavía me mintió, diciendo que había salido a tomar cerveza con sus compañeros, como si yo fuera una idiota incapaz de reconocer el perfume en su ropa. Sentí que el pecho se me apretaba. La historia de ella era como un espejo que reflejaba los años que yo había vivido. Doña Mercedes me miró, no con lástima, sino con una comprensión profunda, como si hubiera recorrido el mismo camino que yo estaba recorriendo. «Verónica», dijo con voz suave pero firme, «perdí 10 años de mi vida esperando y perdonando. Intenté mantener algo que ya estaba roto, pensando que si me esforzaba más, si tenía más paciencia, él cambiaría. Pero me equivoqué. Personas así nunca cambian, porque no creen que estén equivocadas». Extendió la mano a través de la cerca y tomó la mía, que aún se aferraba al tallo de albahaca. Su mano estaba fría, pero su apretón era cálido, como un consuelo silencioso. «A veces, para tener paz, hay que ser valiente y enfrentarse a una misma», dijo. «No te ablandes, ni perdones. Solo desearía haber pensado así antes y haber soltado a ese hombre miserable mucho más temprano. No dejes que Héctor te arrastre más, Verónica. Tú mereces vivir para ti». Sus palabras fueron como un viento fuerte que atravesó mi mente, removiendo los rincones que había intentado ocultar. Miré mis manos, con los dedos ásperos por amasar masa cada día, los callos que ya eran parte de mí. Pensé en las noches largas esperando a Héctor, en las veces que me mentí a mí misma diciendo que él cambiaría, que mi amor sería suficiente para que se quedara. Pero al escuchar a doña Mercedes, entendí que no solo estaba perdiendo a Héctor, también me estaba perdiendo a mí misma. Tomé las tijeras de jardín que estaban a mi lado. Las hojas brillaban bajo el sol. Miré una rama de albahaca marchita, con hojas amarillentas que parecían contar mi propia historia. Sin dudarlo, corté la rama. El clic sonó claro, como una declaración de que no dejaría que mi alma se secara más. Levanté la vista y miré a doña Mercedes. En mis ojos ya no había resignación, sino frialdad y decisión. No dije nada, pero supe que ella lo entendió. Ella asintió levemente. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios, como si se sintiera orgullosa de que yo al fin hubiera despertado. Luego volvió a sus rosales, dejándome allí, sola en el pequeño jardín. Miré las plantas de albahaca y sentí una extraña ligereza. No porque hubiera encontrado la respuesta, sino porque por primera vez en muchos años me atreví a hacerme la pregunta: ¿de verdad quiero seguir viviendo así? ¿De verdad necesito a Héctor para sentirme completa? Una semana después de mi conversación con doña Mercedes, decidí hacer algo que nunca imaginé en 20 años. Me inscribí en una clase de pintura para adultos en el Centro Cultural del pueblo. La idea surgió de repente, como un rayo de sol que se cuela por una rendija en una mañana gris. Quería hacer algo solo para mí, algo que no tuviera nada que ver con la panadería, ni con Héctor, ni con los años en que me dejé encerrar en la resignación. Quería reencontrarme con una parte de Verónica, no la esposa, no la panadera, sino la mujer que alguna vez soñó con algo más grande que su pequeña cocina. Entré al aula con una mezcla de nervios y torpeza. El lugar estaba lleno de luz, con grandes ventanas que daban a un paisaje tranquilo del pueblo. En el aire flotaba un leve olor a pintura al óleo y madera, extraño pero agradable. A mi alrededor había personas de mi edad, algunas con el cabello ya canoso,
otras aún con una sonrisa joven. Todos se movían entre caballetes y lienzos blancos, conversando animadamente sobre colores y mezclas. Me sentía fuera de lugar, como una niña que pisa por primera vez una escuela. Mis manos, acostumbradas a amasar y dar forma a la masa, ahora sostenían un pincel con una torpeza casi cómica. Cada trazo que hacía temblaba, como si también él estuviera nervioso por mí. Mientras intentaba mezclar colores para pintar una flor sencilla, sin querer derramé el frasco con el agua de limpiar los pinceles. El líquido marrón se extendió por el suelo, acercándose al caballete de la mujer que estaba a mi lado. Me sobresalté y me disculpé enseguida. «Ay, lo siento mucho, soy tan torpe, déjeme limpiarlo enseguida». Me agaché, sintiendo el rostro arder de vergüenza, convencida de que todos me miraban. La mujer levantó la vista y su sonrisa me desarmó. Era una sonrisa luminosa, sin rastro de juicio, como un rayo de sol atravesando las hojas de un árbol. «No pasa nada, Verónica», dijo con voz suave y cálida. «El arte a veces necesita un poco de caos». Me tendió un trapo, los dedos manchados de pintura que brillaba bajo la luz. Lo tomé, asintiendo con timidez, pero dentro de mí sentí una extraña calma, como si me hubieran perdonado por un error mucho más grande que derramar agua. Se presentó como Lucía Herrera. Tendría unos 50 años, el cabello largo y negro con algunas hebras plateadas, y unos ojos profundos e inteligentes que parecían ver más allá de la superficie. Llevaba una blusa de seda azul, sencilla pero elegante, y hablaba con una seguridad que yo creía haber perdido hacía mucho. Empezamos a conversar, al principio con frases cortas sobre la clase, pero poco a poco la charla fluyó como un río que encuentra su cauce. Después de la clase, Lucía me invitó a tomar un café en una pequeña cafetería cerca del centro cultural. Dudé un momento, pensando en todo lo que me quedaba por hacer en la panadería, pero acepté. Quise por una vez hacer algo sin pensar en obligaciones. Nos sentamos frente a frente, con las tazas humeantes entre las manos. Le conté sobre la panadería La Esperanza, sobre la alegría que me daba ver una hornada de croissants subir perfecta en el horno, sobre el olor a levadura y mantequilla que ya era parte de mí. Lucía escuchaba sin interrumpir, los ojos brillándole cada vez que yo mencionaba algún pequeño detalle, como el toque de azúcar glass que me gustaba espolvorear sobre los pasteles. Cuando le tocó hablar, Lucía me contó sobre sus cuadros, sobre los viajes que hacía para buscar inspiración, campos de girasoles dorados, calles empedradas de antiguos pueblos. Hablaba del arte con la misma pasión con la que yo hablaba del pan, y eso me hizo sentir viva de nuevo. Conversamos de todo, libros, música, los sueños que alguna vez tuvimos de jóvenes, pero no mencionamos a los hombres, ni a Héctor, ni a las grietas que había en mi vida. Con Lucía podía ser yo misma, no la esposa de nadie, no la panadera, sino simplemente Verónica, una mujer intentando recuperar las piezas perdidas de sí misma. Los cafés después de clase se fueron convirtiendo poco a poco en una parte imprescindible de mi semana. Cada vez que veía a Lucía, sentía como si me quitara un peso de encima, como si ella me ayudara a limpiar el polvo acumulado en mi alma. Nunca me preguntaba por Héctor, y yo se lo agradecía, pero a veces, cuando le contaba sobre los días ajetreados en la panadería, su mirada parecía decir que entendía, que veía lo que yo no decía. Una tarde de sábado, cuando el sol dorado entraba por los cristales de la panadería, sonó la campanilla de la puerta. Levanté la vista del mostrador y vi a Lucía entrar, trayendo consigo el olor del sol y una sonrisa radiante. «Voy camino a una galería», dijo con voz alegre. Pero me acordé de los croissants que mencionó. Tenía que probarlos ahora mismo. Sonreí, sintiendo una calidez suave recorrerme el pecho. Que alguien recordara lo que yo decía, que alguien quisiera probar los pasteles en los que ponía todo mi corazón, me hacía sentir valorada, aunque fuera por un instante. Mientras envolvía los pasteles para Lucía, la puerta trasera del local se abrió de golpe. Héctor salió, más arreglado de lo habitual, tal vez acababa de ducharse. Se detuvo al ver a Lucía, y sus ojos brillaron como los de un depredador al descubrir a su presa. Mantuve la voz tranquila, fingiendo no notar el cambio en él.
Héctor, ella es mi amiga Lucía. Es pintora, vi claramente el cambio en su rostro. Enderezó la espalda, se pasó la mano por el cabello peinado con esmero. La sonrisa seductora de siempre, esa que había usado con tantas otras mujeres, apareció en sus labios. Un placer conocerla, dijo con un tono falsamente dulce. Verónica rara vez habla de amigas tan talentosas y hermosas. Casi podía escuchar la autosatisfacción en cada palabra que salía de su boca, como si estuviera repitiendo un papel que se sabía de memoria. Lucía solo sonrió con cortesía, una sonrisa vacía, sin emoción. Le dio la mano con un gesto firme y la retiró enseguida, como si no quisiera que él la tocara más de lo necesario. Su mirada pasó sobre Héctor sin detenerse y volvió hacia mí y el mostrador. «Llévame 6 croissants, Verónica», dijo con voz suave pero decidida. «Se ven deliciosos». Guardé silencio mientras envolvía los pasteles, pero no perdí detalle. Vi los ojos de Héctor fijos en Lucía, con esa mirada de cazador que ya había visto demasiadas veces. Ya no me dolía, no como antes, cuando cada una de esas miradas era como una puñalada. En cambio, algo frío y nítido comenzó a tomar forma en mi mente. Miré a Héctor, luego a Lucía, y sentí una emoción extraña despertar en mí. No era celos ni rabia, sino una lucidez cortante. Sabía que algo estaba a punto de cambiar. 2 días después de la visita de Lucía, un repartidor llamó a la puerta de la panadería al mediodía, mientras el sol dorado bañaba las calles empedradas. El chico, con el rostro cubierto de sudor, sostenía un gran ramo de lirios blancos, cuyas flores suaves desprendían un perfume dulce. «Señora Verónica, este ramo es para el señor Héctor», dijo, tendiéndomelo. Miré las flores y sentí que algo se me hundía en el pecho. Supe de inmediato a quién iban dirigidas. No a mí, nunca a mí. Sonreí al muchacho, tomé el ramo y lo coloqué en un viejo jarrón, en el rincón más oscuro de la tienda donde la luz no llegaba. Esa tarde, Héctor llegó a casa más temprano de lo habitual. Entró a la panadería con la camisa perfectamente planchada y el cabello peinado, pero con una mirada inquieta, como quien oculta algo. Al ver el ramo de lirios blancos en la esquina, se detuvo un instante y fingió sorpresa. «¿De quién es, Verónica?» Su voz sonaba relajada, pero noté que sus orejas se habían puesto rojas, una señal que conocía bien. Estaba mintiendo. Respondí con calma, como si hablara del clima. «Lo entregaron por error». No lo miré, solo seguí limpiando el mostrador, con movimientos lentos y constantes. Héctor desvió la mirada, murmuró algo y se fue hacia la cocina del fondo. Escuché cómo revolvía entre las tazas, buscando una de café, aunque sabía que no tenía intención de beberlo. Solo trataba de ocultar su incomodidad. Días después, empecé a notar cambios en Héctor. Se quedaba más tiempo en la panadería por las tardes, sobre todo los miércoles, cuando yo mencionaba que Lucía podía pasar después de su clase de pintura. No decía nada, pero lo veía pararse frente al espejo del salón, alisarse el cabello y echarse un poco más de perfume, uno nuevo que acababa de comprar, con un olor fuerte a almizcle que me obligaba a abrir las ventanas para poder respirar. Un día salió del fondo con un cuaderno pequeño en la mano, fingiendo revisar notas importantes. «Verónica», dijo con tono serio, «estaba pensando en encargar un cuadro de paisaje para colgar en la sala. ¿Tienes el número de Lucía? Quisiera consultar con una experta». Me detuve justo cuando doblaba una caja de cartón para pasteles. Sus palabras no me sorprendieron, pero me provocaron un cansancio profundo, como si acabara de correr una larga distancia sin saber hacia dónde. No respondí enseguida. En lugar de darle su número, tomé la tarjeta de presentación de la galería que Lucía me había dado la semana anterior. La coloqué sobre el mostrador, frente a él, y dije: «Aquí está la dirección de su galería. Puedes ir si de verdad quieres hablar de trabajo». Mi voz sonó tranquila, pero por dentro sabía que estaba trazando una línea invisible. No era por celos, simplemente estaba agotada de sus juegos. Héctor tomó la tarjeta y una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. «Gracias», dijo, y salió de la panadería como si acabara de ganar una partida. Me quedé ahí, observando cómo su figura se perdía tras la puerta, con la sensación de estar mirando a un desconocido.
Ya no sentía dolor ni rabia, solo una fría claridad. Sabía lo que haría con esa tarjeta, y también sabía que no podía seguir fingiendo que no lo veía. En nuestro siguiente café, Lucía me contó sobre la visita de Héctor a su galería. Estábamos en nuestro rincón habitual del café, la luz del sol atravesaba la ventana e iluminaba su cabello negro con hebras plateadas. Sonrió levemente, pero no era su sonrisa cálida de siempre, sino una con un dejo de ironía. Ayer el señor Héctor vino a la galería, me dijo, moviendo su taza de café. Habló mucho sobre su alma artística. Dijo que siempre le gustó la pintura y que quería aprender de mí. Incluso me invitó a tomar un café para discutir ideas sobre el cuadro de paisaje que quería encargar. Escuché en silencio, con la mano aferrada a la taza de café, pero sin decir nada. Lucía continuó, con voz tranquila. Solo sonreí y hablé de arte, de cómo la luz y el color pueden contar una historia. No rechacé ni acepté su invitación. Solo quería ver hasta dónde llegaría. Me miró con unos ojos profundos que parecían buscar algo. Verónica, no tiene que decir nada. Sé perfectamente qué tipo de hombre es. Solo quería que supiera que no tengo intención de jugar su juego. Las palabras de Lucía me hicieron sentir un extraño alivio, como si acabara de encontrar una aliada que nunca esperé tener. Sonreí, por primera vez en todo el día, y dije: gracias, Lucía. Sé que no eres de ese tipo de personas. No volvimos a hablar de Héctor, sino que pasamos a conversar sobre la clase de pintura, sobre el cuadro que intentaba terminar. Un campo de trigo al atardecer, torpe pero lleno de pasión. En ese momento, sentí que me liberaba, aunque fuera un poco, de la sombra de Héctor. Héctor consiguió el número de teléfono de Lucía gracias a la tarjeta de presentación. Empecé a notar que miraba su teléfono y sonreía solo, con los ojos brillando como un niño al que acaban de dar un caramelo. A veces, cuando entraba en la habitación, bajaba el teléfono rápidamente, como si ocultara un secreto que creía que yo no sabía. No pregunté ni interrogué, porque ya estaba demasiado acostumbrada a esos juegos. Pero cada vez que lo veía así, una parte de mí se volvía más fría, como si estuviera levantando un muro entre nosotros. Una mañana, mientras compraba verduras en el mercado, doña Carmen, la vendedora de frutas y hortalizas, me tomó del brazo. Su voz era un susurro cargado de preocupación. Verónica, no quiero ser metiche, pero estos días he visto a tu marido rondando la galería de la nueva pintora. Un día se quedó frente a la puerta por más de una hora, mirando hacia adentro como si esperara a alguien. Ten cuidado, hija. Dicen que los amigos más cercanos son los más peligrosos. Me miró con compasión, como si estuviera viendo a un pajarillo con un ala rota. Solo le sonreí débilmente, una sonrisa cansada que quizás ella interpretó como resignación. Gracias por preocuparse, respondí, y seguí escogiendo las verduras. No expliqué nada, simplemente terminé de comprar y volví a casa con calma. Héctor empezó a cambiar, pero no de una forma que me hiciera pensar que intentaba salvar nuestro matrimonio. Compró un nuevo perfume, con un olor a almizcle tan fuerte que cada vez que pasaba junto a mí tenía que contener la respiración para evitar el dolor de cabeza. También se compró una chaqueta de cuero negra, de esas que cree que lo hacen parecer más joven y atractivo. Pero cuando se la ponía, mirándose en el espejo del salón, solo veía a un hombre ridículo intentando aferrarse a una juventud que ya no le pertenecía. Esa chaqueta no le quedaba bien, no combinaba con la figura cansada de un hombre de más de 60 años. Al mirarlo, ya no veía al Héctor de los primeros días, el que me hacía reír con sus historias tontas. Solo veía a un extraño, intentando convertirse en una versión de sí mismo que ni siquiera entendía. Por las noches, Héctor solía ausentarse de casa. Se iba con excusas cada vez más torpes, como si ya no le importara si yo le creía o no. «Voy a la reunión del club de lectura», dijo una vez, aunque yo sabía perfectamente que no había terminado un libro en los últimos 10 años. «Voy a ver el partido de fútbol con unos amigos», anunció otra noche, pero cuando volvió, su camisa no olía a cerveza ni a comida chatarra como la de los hombres que realmente van a ver fútbol. En cambio, el aroma a almizcle de ese perfume seguía pegado a su ropa, como una confesión silenciosa.
No pregunté nada, no lo enfrenté. Simplemente seguí con mi rutina, amasando pan, horneando, como si su ausencia fuera solo una ráfaga de viento pasajera. A través de las breves charlas con Lucía en la cafetería, supe que ella estaba jugando un juego sutil con Héctor. Me contó que solía aceptar tomar café con él, pero cancelaba a último momento con excusas vagas. Un cuadro por terminar, una cita inesperada con un cliente. Respondía a sus mensajes con entusiasmo, llenándolo de esperanza, para luego guardar silencio todo el día siguiente. Me escribe sin parar, dijo Lucía con una voz suave, aunque con un toque de ironía. A veces me pregunta por mis cuadros, otras me cuenta historias eternas de su juventud. Yo solo le respondo lo justo para que no se rinda, pero nunca tanto como para que crea que tiene una oportunidad. Me miró, con los ojos brillantes, como queriendo decirme que entendía, que estaba de mi lado. Yo solo asentí, sonreí y sentí un extraño alivio. Lucía no era solo una amiga, era una aliada, aunque nunca lo hubiéramos dicho en voz alta. El comportamiento de Héctor empezó a volverse más errático. Se irritaba cuando Lucía no le respondía y se mostraba eufórico cuando ella lo hacía. Una vez lo vi sentado en la mesa de la cocina, mirando el teléfono con una sonrisa tonta, como un adolescente enamorado por primera vez. No dije nada, pero cada vez que lo veía así, algo dentro de mí se enfriaba un poco más. Ya no sentía dolor ni celos. En su lugar había una distancia, como si lo observara desde muy lejos, como si fuera un hombre que alguna vez conocí, pero que ya no tenía nada que ver conmigo. Una tarde, mientras regaba mis macetas de geranios junto a la ventana, esas que había vuelto a cuidar después de tantos años de abandono, doña Mercedes apareció al otro lado del seto de laureles. Estaba ahí, con unas tijeras de podar en la mano, mirándome con ojos inquisitivos. Últimamente su marido parece bastante ocupado, ¿no, Verónica?, dijo con voz grave pero cortante. Asentí, sin ganas de profundizar, pero doña Mercedes no se detuvo. Entrecerró los ojos y bajó la voz. ¿Y su amiga la pintora? ¿Ella de verdad es solo su amiga? Dejé de regar y me quedé mirando al vacío frente a mí. Sus palabras me obligaron a enfrentar una pregunta que había evitado. Lucía era mi amiga, pero sabía que Héctor estaba intentando meterse entre nosotras, como ya lo había hecho antes con Elena y con tantas otras. Respondí con una voz ligera. He tenido muchas amistades, doña Mercedes. La mayoría no saben dónde poner los límites, así que ya me acostumbré. Mi respuesta la dejó callada. No dijo más, pero su mirada decía que entendía, que veía lo que estaba pasando. Solo asintió y volvió a sus rosales, dejándome sola con mis pensamientos. Esa noche, Héctor llegó tarde a casa, casi a las 10. Entró más animado de lo habitual, silbando una melodía alegre que no reconocí. «Voy a ducharme», dijo, con un tono casi cantado, y desapareció en el baño. El sonido del agua cayendo llenó la casa, ahogando cualquier otro ruido. Yo estaba sentada en el sillón de la sala, con un libro en la mano, pero sin poder leer una sola palabra. El teléfono de Héctor estaba sobre la mesa de noche, y la pantalla se iluminó cuando llegó un mensaje. No tenía intención de espiar, nunca había sido de revisar sus cosas, pero las palabras en la pantalla eran demasiado claras como para no leerlas. Era de Lucía. «Si de verdad me quieres, ven al Hotel Luna Dorada, habitación 302. Te espero». Mi corazón dio un salto, como si alguien lo hubiera apretado con fuerza, pero luego volvió a su ritmo normal, como si ya estuviera acostumbrado al dolor. No toqué el teléfono, solo me di la vuelta, bajé a la cocina y me serví un vaso de agua. Me quedé de pie en esa cocina tan familiar, donde había pasado miles de horas amasando pan, horneando pasteles y esperando a Héctor. Pero esta vez no sentí dolor. En su lugar, una idea clara y fría se formó en mi mente. Tal vez esta era mi oportunidad para poner fin a todo. El agua seguía corriendo en el baño, acompañada por el silbido alegre de Héctor. Salió envuelto en una toalla, con el cabello húmedo pegado a la frente, pero con una sonrisa radiante, como la de alguien que acaba de encontrar un tesoro. Tomó su teléfono
y de inmediato el silbido se detuvo. Vi cómo su sonrisa se transformaba poco a poco en una expresión de triunfo y deseo, como si acabara de recibir una invitación al mundo que siempre había anhelado. Héctor no me dijo una palabra. Fue directo al armario, sacó su camisa de seda más nueva, azul oscuro, la que creía que lo hacía ver como un galán de cine. Eligió un pantalón perfectamente planchado y se roció con ese perfume de almizcle tan fuerte que el aire se volvió casi irrespirable. El olor me golpeó y tuve que apartar la cara para respirar. Seguí allí, pasando las páginas del libro sin leerlas, mientras mi interior estaba tan tranquilo como un lago sin viento. Estaba acostumbrada a momentos así, pero esta vez era distinto. No sentía dolor ni rabia, solo una calma helada, como si estuviera viendo una obra en la que ya no era la protagonista. Casi a las 10, Héctor tomó su billetera y las llaves del coche y se dirigió a la puerta. Por un instante, se volvió a mirarme, con esa falsa compasión en los ojos, como si me estuviera regalando una noche tranquila. «Me voy», dijo con voz seca, y esbozó esa sonrisa soberbia que había visto cientos de veces. La puerta se cerró de golpe detrás de él y el sonido resonó en la casa vacía. Me quedé allí, mirando la nada, sintiendo que una parte de mí acababa de liberarse. No porque se hubiera ido, sino porque ya sabía que no tenía que esperarlo nunca más. Poco después, mientras preparaba los ingredientes para el pan del día siguiente, mi teléfono vibró. Eché un vistazo a la pantalla. Un mensaje de Héctor, corto y predecible, como siempre. «No voy a volver esta noche». Dejé el rodillo sobre la mesa y observé la masa a medio amasar. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios, no de felicidad, sino de alivio. No respondí. En su lugar, puse agua a calentar y preparé una infusión de manzanilla. El aroma suave llenó la cocina, calmándome como un viejo amigo. Me senté en la mesa donde había pasado miles de noches esperándolo, pero esa noche era diferente. No esperaba nada. No tenía esperanza. Solo me quedé allí, bebiendo sorbo a sorbo, dejando que la quietud me envolviera por completo. Abrí la vieja computadora portátil. El ruido del ventilador rompía el silencio de la casa. Escribí en la barra de búsqueda: formulario de divorcio. Esas palabras aparecieron en la pantalla, simples pero pesadas, como una puerta que se abre después de años de estar cerrada. Leí con atención cada apartado, cada cláusula, cada línea seca pero llena de poder. Descargué un modelo, conecté la impresora al enchufe. El sonido del papel deslizándose en la máquina resonó en la noche, como una canción de libertad. Cuando el documento estuvo listo, lo tomé y lo coloqué cuidadosamente sobre la mesa de la cocina, justo donde Héctor solía sentarse a tomar café cada mañana. Miré mi firma al final de la hoja, la tinta aún fresca, y sentí una ligereza que nunca antes había conocido. No necesitaba su aprobación, no tenía que pedirle permiso para vivir mi propia vida. Me fui a dormir, y por primera vez en muchos años, el sueño llegó sin esfuerzo. No soñé con Héctor, ni con las noches largas de espera, ni con las mentiras. Dormí profundamente, como alguien que por fin deja caer el peso que cargó demasiado tiempo. Cuando desperté, el amanecer apenas asomaba, una luz tenue se filtraba por la rendija de la puerta. Escuché el sonido torpe de unas llaves en la cerradura, seguido de un golpe fuerte, como si alguien hubiera caído al suelo. Salí del dormitorio, sin miedo, solo con curiosidad por saber qué había pasado. Héctor estaba sentado en el suelo, la espalda contra la pared, como un hombre que acaba de huir de una tormenta. Su camisa de seda cara estaba empapada por la lluvia y manchada de barro. El olor a su colonia de almizcle había desaparecido, reemplazado por el del alcohol barato y algo más, el olor del fracaso, de la humillación. Levantó la vista hacia mí, los ojos rojos, no de borracho, sino de un dolor que nunca antes le había visto. No dijo nada. Solo se tambaleó al ponerse de pie, entró en la habitación de huéspedes y cerró la puerta de golpe. El sonido fue como un punto final, no solo para esa noche, sino para toda una etapa de mi vida.
A la mañana siguiente, la panadería abrió como de costumbre, como si nada hubiera ocurrido. El aroma del pan recién horneado llenaba el aire, mezclándose con la luz cálida del sol que entraba por la ventana. Me paré detrás del mostrador, amasando una gran bola de masa, mis movimientos firmes y rítmicos, como una danza que conocía de memoria. Pero dentro de mí, todo había cambiado. Ya no amasaba para olvidar el dolor, sino para demostrar que seguía en pie, que esta panadería, esta vida, me pertenecían. Héctor estaba sentado en una pequeña mesa en la esquina de la cocina, con una taza de café en la mano que no bebía, la mirada perdida en la ventana. Se veía demacrado, su camisa de seda ahora arrugada, sin el brillo de la noche anterior. No dijo nada, y yo tampoco tenía ganas de hablar. El silencio entre nosotros era pesado, pero ya no me inquietaba. Solo era un vacío, una distancia que había aprendido a aceptar. El pequeño timbre de la puerta sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Lucía entró, con un vestido azul oscuro sencillo, serena y elegante como siempre. Me sonrió, esa sonrisa familiar que había aprendido a valorar. «Hola, Verónica, ¿hay mucha gente hoy?», preguntó con voz suave, como si fuera un día cualquiera. Le respondí, tratando de mantener mi tono natural. «Lo de siempre, ¿quieres probar el nuevo pastel? Hice tarta de limón esta mañana». Al oír su voz, Héctor dio un respingo. Se levantó de golpe, la silla chirrió contra el suelo. Su rostro palideció, los ojos abiertos con terror. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?», balbuceó, la voz temblorosa, como si hubiera visto un fantasma. Lo miré de reojo, sin decir una palabra. Me limpié las manos en el delantal blanco, crucé los brazos y me apoyé en el mostrador. Quería escuchar, quería verlo enfrentarse a sí mismo. Lucía no me miró, miró directamente a Héctor. La sonrisa amable de siempre había desaparecido y en su lugar había una expresión fría y afilada. «Vine a decir la verdad», dijo con voz serena pero poderosa, «porque no soporto a los hombres despreciables como usted». La palabra «despreciables» sonó como una puñalada, fría y precisa, haciendo que Héctor se quedara paralizado, como si lo hubieran abofeteado. Yo seguí en silencio, de pie, como una espectadora dentro de mi propia historia. Lucía empezó a relatarlo todo, con una voz clara y sin emociones, como quien lee una acusación. Anoche, él fue al Hotel Luna Dorada, llevó una botella de vino, creyendo que iba a tener una noche divertida. Hizo una pausa, sin apartar la vista del rostro de Héctor, que cambiaba de color. Pero cuando abrió la puerta de la habitación 302, me vio. Y también vio a Camila. Pausó un segundo, dejando que sus palabras calaran hondo. En ese momento, yo tenía la cabeza apoyada en su regazo, y ella me leía un libro. ¿Sabe algo? Esa es la mujer a la que amo. Héctor se quedó ahí, con la boca abierta, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Lucía soltó una risita sarcástica, corta pero llena de ironía. Le dije: «Llegaste justo a tiempo, Héctor. Solo quería que supieras que no me interesan los hombres, especialmente los como tú». Siguió hablando, con voz firme, pero cada palabra caía como una piedra en un lago tranquilo. Él se quedó helado. Dejó caer la botella de vino al suelo, se rompió en pedazos. Luego salió corriendo bajo la lluvia, como un ladrón sorprendido. Toda la noche vagó por algún bar barato, bebiendo para olvidar la humillación. Yo la escuchaba, palabra por palabra, y algo extraño crecía dentro de mí. No era dolor ni rabia, era alivio, como si me hubiera liberado de una jaula en la que ni siquiera sabía que estaba encerrada. Lucía se volvió hacia mí, su mirada se suavizó, pero seguía firme. «Yo no lo seduje, Verónica», dijo en voz baja, como si solo quisiera que yo la oyera. «Solo colaboré con usted porque me lo pidió. Usted quería que él mostrara su verdadera cara, y yo solo hice lo que acordamos. Usted quería que él sintiera lo que duele ser traicionado». Héctor salió de su estupor, con el rostro encendido de ira. Intentó gritar, culpar, como siempre hacía cuando lo acorralaban. «Ustedes me tendieron una trampa», gritó con la voz temblorosa, señalando a Lucía y luego a mí. «Verónica, no puedes hacerme esto, no tienes derecho».
pero hablé antes de que pudiera seguir. Mi voz sonó tranquila, pero tan fría que yo misma me sorprendí. Tú me hiciste sentir pequeña en esta casa, Héctor, dije, saliendo del mostrador y acercándome a él. Me hiciste creer que no valía nada, que no merecía amor ni respeto. Lo hiciste durante años, y yo te dejé hacerlo. Pero ya basta. Me detuve, mirándolo a los ojos, y añadí, ¿ahora entiendes cómo se siente cuando alguien te hace sentir que no vales nada? Héctor me miró con los ojos abiertos, pero no de rabia, sino porque se dio cuenta de que yo ya no era la Verónica de antes, la esposa sumisa, la que siempre perdonaba. Caminé hasta la mesa de la cocina, tomé los papeles de divorcio que había preparado la noche anterior. Mi firma al final estaba seca, firme y decidida. Los dejé frente a él, sin decir una palabra más. El papel quedó allí, como una declaración final, sin necesidad de más explicaciones. Héctor miró fijamente la solicitud, luego levantó la vista hacia mí, hacia Lucía. Abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero no salió ni una palabra. El silencio lo cubrió todo, pesado pero no asfixiante. Finalmente, tomó la hoja con las manos temblorosas y salió de la panadería. La campanita de la puerta sonó por última vez, suave pero clara, como un punto final. Me quedé allí, mirando cómo la puerta se cerraba, y exhalé un largo suspiro, como si acabara de liberar toda una vida de contención. Me giré hacia Lucía. Mi voz era baja pero sincera. Gracias. Ella solo asintió, puso una mano sobre mi hombro, un toque ligero pero lleno de consuelo. Usted merece ser feliz, Verónica, dijo, y luego sonrió, con esa sonrisa radiante que tanto aprecié desde el primer día que la conocí. No se quedó mucho tiempo. Tomó una tarta y se fue, dejándome con la panadería y con una sensación de libertad que nunca había conocido. El día que Héctor se fue de la panadería, el ambiente en La Esperanza pareció cambiar. Ya no se oían los gritos de los partidos de fútbol en la televisión, ni el olor del cigarro que salía del cuarto de atrás, ni los pasos pesados de él resonando en las escaleras de madera. Solo quedaba el aroma del pan recién horneado, el sonido del timbre cada vez que entraba un cliente, y una calma agradable que no sabía cuánto había anhelado. Me quedé detrás del mostrador, amasando, sirviendo, sonriendo a los clientes de siempre, y sentí que respiraba por primera vez en muchos años. Héctor no volvió enseguida. Esperó 2 días, hasta un mediodía en que la panadería estaba llena, para colarse por la puerta trasera como un ladrón que teme ser descubierto. Escuché su voz desde la cocina, el ruido de muebles arrastrándose, el abrir y cerrar de armarios. No lo enfrenté, no quería hacerlo. Seguí envolviendo el pan para doña Rosa, respondiendo preguntas de los clientes sobre los nuevos pasteles, como si la presencia de Héctor fuera solo una ráfaga de viento. Cuando subí a la casa por la noche, ya se había ido. Se llevó la ropa cara, el perfume fuerte de almizcle y la chaqueta de cuero ridícula con la que creía rejuvenecer. Pero dejó todos nuestros libros viejos, las fotos de boda cubiertas de polvo sobre el armario y la maceta con el pequeño cactus que le regalé en nuestro 10º aniversario. Esa planta se había secado hacía mucho, igual que el amor que pensé que duraría para siempre. Abrí todas las ventanas para dejar entrar el aire fresco, para que se llevara el olor estancado de un matrimonio muerto. Guardé lo que dejó en una caja, los libros, las fotos y el cactus. No los tiré, pero tampoco los quise en mi espacio. Llevé la caja al almacén, la puse en un rincón y cerré la puerta. Al salir, el sol me dio en la cara y sentí que acababa de cerrar un capítulo viejo de mi vida. Pasaron unas semanas y los rumores empezaron a llegarme, como siempre pasa en un pueblo pequeño. Doña Carmen, la vendedora de verduras del mercado, me detuvo una mañana mientras escogía tomates. «Verónica», susurró preocupada. «Dicen que Héctor alquiló un cuartito en las afueras del pueblo. Vive solo, se ve muy acabado». Asentí, sonreí apenas y seguí eligiendo verduras, como si aquella historia no tuviera nada que ver conmigo. Otro día, el fontanero que solía comprar pan en la panadería me contó otra versión. «Escuché que Héctor se fue a vivir con una viuda rica del barrio alto», dijo entusiasmado. «Pero duró solo unas semanas. Ella lo echó cuando descubrió que coqueteaba con la empleada».
Soltó una carcajada, como si fuera el chiste más gracioso que había oído en su vida. Escuché todo, asentí, pero no comenté nada. La vida de Héctor ya no era asunto mío. Era como escuchar la historia de un desconocido, alguien a quien alguna vez conocí, pero que ya no tenía nada que ver con mi vida. No sentí satisfacción, ni lástima, solo una sensación de alivio, como si hubiera dejado una maleta pesada en el camino que estoy recorriendo. Conocí a la abogada, una mujer joven llamada Ana, con una mirada aguda y una voz firme. Ella revisó la solicitud de divorcio que le llevé, leyendo cada línea con atención. «Todo será muy sencillo, señora Verónica», dijo, ajustándose las gafas. «El señor Héctor no se opone, y como la panadería y la casa son herencia de sus padres, no habrá disputa por los bienes». Asentí, sintiendo una certeza que me llenaba el pecho. No quería discutir, no quería alargar nada, solo quería terminar para poder empezar de nuevo. El día de la sentencia final se llevó a cabo en una sala fría del tribunal, con paredes pintadas de blanco y olor a madera vieja. Me senté a un lado, las manos entrelazadas sobre las piernas, pero no por nervios, sino porque quería mantener la calma. Héctor estaba al otro lado, separado de mí por un espacio enorme. Se veía 10 años mayor, el cabello antes bien peinado, ahora desordenado, con muchas canas. La camisa que llevaba le quedaba grande, como si su cuerpo se hubiera encogido, incapaz de sostener la fachada elegante que tanto había intentado conservar. No me miró, solo bajó la cabeza, con los ojos fijos en el suelo. El juez, un hombre de mediana edad con voz monótona, leyó la sentencia rápidamente. El matrimonio entre la señora Verónica López y el señor Héctor Ramírez queda oficialmente disuelto a partir de hoy, declaró sin mostrar emoción alguna. Me quedé allí, escuchando cada palabra, pero sin sentir alegría ni tristeza, solo una paz inmensa, como si hubiera soltado un ancla que me mantenía en el fondo del mar durante media vida. Cuando el juez golpeó el mazo, el sonido seco resonó, pero para mí fue como el tañido de una campana anunciando un nuevo día. La audiencia terminó, me levanté, acomodé mi abrigo y caminé hacia la puerta. Escuché a la abogada de Héctor llamarlo por su nombre, con voz apurada, como si intentara explicarle algo. Por un instante sentí el impulso de volver, de mirarlo una vez más, de ver si había en él algún atisbo de arrepentimiento, pero no lo hice. Seguí caminando, salí de esa sala fría, del tribunal, y entré en la luz del mediodía. La luz cálida me envolvió, y respiré hondo, sintiendo el aire fresco llenar mis pulmones. Cada mañana el horno de la panadería volvía a encenderse. La llama danzaba como una promesa de cosas buenas. El olor a harina, mantequilla y levadura llenaba la cocina, mezclándose con los primeros rayos del amanecer que se filtraban por la ventana. Pero ahora, el ambiente era distinto. Ya no amasaba el pan en silencio, ni trabajaba para olvidar las penas. En cambio, ponía boleros clásicos, esas canciones que Héctor solía llamar cursis, pero que para mí eran como viejos amigos, tiernos y sinceros. Cantaba junto a ellos, con una voz no muy buena, pero llena de emoción, y sentía mi corazón más ligero que nunca. Empecé a experimentar con nuevas recetas de pasteles, cosas que antes nunca me había atrevido a hacer por miedo a que Héctor se quejara. Las tartas de limón, con su toque ácido, una base crujiente y un relleno suave, se convirtieron en las favoritas de los clientes habituales. También hacía pan brioche dulce, con trenzas suaves como flores que se abrían dentro del horno. Cada vez que abría la puerta y veía los panes crecer y dorarse, sentía una alegría sencilla, como si estuviera creando mis propias obras de arte. La panadería dejó de ser solo un lugar de trabajo. Se convirtió en el lugar donde me encontraba a mí misma. Las tardes de los viernes se volvieron una nueva tradición. Lucía y Camila, la mujer a la que Lucía amaba, solían pasar por la panadería después del trabajo. Camila tenía una sonrisa amable y una voz cálida y profunda, como si cada palabra suya trajera un consuelo invisible. Era arquitecta y le gustaba contar sobre sus nuevos proyectos, sobre las casas que diseñaba con pequeños jardines llenos de vida. Lucía, siempre radiante como el sol, con las manos manchadas de pintura,
Hablaba con entusiasmo de los cuadros que estaba haciendo o de los viajes que planeaba para inspirarse. Nos sentábamos alrededor de una mesa pequeña en la esquina del local, tomábamos té de manzanilla y comíamos los pasteles que yo preparaba. Sus historias sobre arte, libros y jardines floridos me hacían sentir que vivía en un mundo más amplio, uno donde no había lugar para los recuerdos dolorosos. Héctor nunca era mencionado, como si nunca hubiera existido en mi vida. Doña Mercedes también se volvió una parte esencial de mis días. Ya no se quedaba solo detrás del seto de laureles observándome con esa mirada comprensiva. Casi todas las mañanas venía a la panadería con una jarra de té de hierbas hecho por ella, que olía a menta y verbena. «Este té es bueno para el corazón, Verónica», me decía guiñando un ojo, como si supiera que mi corazón necesitaba sanarse con algo más que el tiempo. No venía a ayudarme a amasar o a hornear. Sabía que podía hacerlo sola, sino a acompañarme. Se sentaba detrás del mostrador, doblando cajas de cartón con sus manos lentas pero hábiles, mientras contaba chismes divertidos del vecindario. La hija de doña Rosa se casó con un chico de la ciudad, pero dicen que le tiene miedo a las gallinas. Reía con ganas, haciéndome reír también. Esos momentos, simples pero cálidos, me hicieron darme cuenta de que ya no estaba sola. Una mañana, don Pablo, un cliente habitual que siempre compraba pan de centeno los martes, me miró cuando le entregué su bolsa. «Se la ve más animada últimamente, Verónica», dijo con voz sincera. «¿Ha pasado algo bueno?» Sonreí, no con esa sonrisa educada para los clientes, sino con una sonrisa real, nacida del corazón. «Cada día es un buen día, don Pablo», respondí, y me di cuenta de que no mentía. Cada día, al abrir la panadería, al oír el sonido de la campanita, al ver los panes perfectamente alineados en los estantes, sentía que estaba viva, realmente viva, y no solo existiendo. Esa tarde, después de limpiar el local, me quedé frente a la puerta, mirando el viejo letrero de madera. La esperanza. La luz dorada del atardecer se filtraba por los cristales, bañando de miel los pasteles que quedaban en las repisas. Respiré hondo, dejando que el aroma a mantequilla, azúcar y levadura llenara mis pulmones. Era el olor de mi vida, el olor de la libertad. Ya no era la mujer que esperaba a Héctor, ni la esposa que soportaba sus mentiras. Era Verónica, 62 años, dueña de la panadería La Esperanza, y una mujer que estaba aprendiendo a amarse a sí misma. Salí al pequeño jardín detrás de la tienda, donde los geranios estaban en plena floración, con flores rojas como pequeñas llamas bajo la luz del atardecer. Recogí una hoja marchita, la trituré entre mis manos y sentí una ligereza que se extendía por todo mi cuerpo. Pensé en los años que habían pasado, en las veces que dejé que Héctor me hiciera sentir pequeña, sin valor. Pensé en las noches largas que pasé en esta cocina, esperando a alguien que nunca regresó de verdad. Pero ahora, ya no espero más. No necesito a nadie para sentirme completa. Regresé a la tienda, tomé una tarta de limón del estante y le di una mordida. El sabor ácido y dulce se deshizo en mi lengua, como un recordatorio de que la vida, aunque difícil, siempre tiene momentos dignos de apreciar. Me senté en la pequeña mesa, abrí un cuaderno que había empezado a usar para anotar nuevas ideas. No solo de pasteles, sino de la vida. Escribí sobre un viaje que quería hacer, quizás a un pueblo junto al mar, donde pudiera escuchar las olas y pintar mis propios cuadros. Escribí sobre abrir una clase de repostería para niños del pueblo, para compartir mi alegría con esas almas jóvenes. Y escribí sobre seguir viviendo, no para agradar a otros, sino para complacerme a mí misma. De pronto me di cuenta de que, a los 62 años, por fin entendía lo que era la felicidad. No se trataba de retener a alguien, ni de promesas o regalos costosos. La felicidad es tener control sobre tu propia vida, sentir que puedes mantenerte firme, saber que puedes enfrentar cualquier cosa sin miedo. Miré hacia la entrada de la tienda, donde la luz del atardecer seguía brillando, y sonreí. La Esperanza no era solo el nombre de la pastelería, sino una promesa que me hice a mí misma. Una promesa de esperanza, de libertad y de una vida que vale la pena vivir. Después de todo, la lección que quiero compartir con todos es:
Nunca pierdas tu esencia por alguien que no lo merece. Durante muchos años, creí que el silencio, el perdón y la paciencia eran la forma de mantener un matrimonio, pero en realidad era la manera en que me encerraba en una jaula de miedo y soledad. Cuando me atreví a soltar, a levantarme y vivir por mí, entendí que la libertad no viene de que alguien te ame, sino de aprender a amarte a ti misma. No existe un dolor eterno, solo personas que no se atreven a cambiar. Una vez que te atreves a salir de la oscuridad, la luz llega por sí sola. Me tomó muchos años aprenderlo y ahora quiero decirles a todas las mujeres que han sufrido como yo, sean valientes, porque la verdadera felicidad empieza en su propio corazón. La historia que acaban de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.